Cuando dejas de justificarte, de explicarte, de buscar aprobación, algo extraño ocurre. Las personas a tu alrededor se ponen nerviosas. No es casualidad, es una reacción antigua, profunda, casi instintiva. Tu silencio les obliga a mirarse a sí mismos. Y eso duele. Al final de este vídeo comprenderás exactamente por qué el silencio es la forma más elevada de poder personal que existe. Epicteto nació esclavo en Frigia, en torno al año 50 después de Cristo. No eligió su nombre, su lugar, ni su condición. Su propio amo, un hombre llamado Epafrodito, le rompió la pierna deliberadamente para demostrar su poder. Epicteto no gritó. Miró a su amo y dijo, con absoluta calma, «Te advertí que ibas a romperla». Esa serenidad no era resignación, era algo mucho más aterrador para quienes le rodeaban. Vivió bajo los emperadores Nerón, Domiciano y Trajano. Tiempos en que decir la verdad podía costarte todo. Domiciano expulsó a los filósofos de Roma. Epicteto marchó a Nicópolis sin queja visible, sin drama público. Fundó allí una escuela. Los que esperaban verle humillado contemplaron algo distinto. A un hombre que no necesitaba el permiso de nadie para continuar siendo quien era. Ese silencio era una declaración de independencia absoluta. Epicteto enseñaba una distinción radical que la mayoría de las personas nunca comprende del todo. Existen las cosas que dependen de nosotros y las que no. Nuestra opinión, nuestro impulso, nuestra respuesta. Todo lo demás es exterior. Cuando interiorizas esto de verdad, y no solo como idea, sino como práctica diaria, dejas de reaccionar ante cada provocación. Y ese silencio funciona como un espejo en el que los demás no pidieron mirarse. La incomodidad que genera tu silencio tiene una explicación precisa. La mayoría de las personas regula su propia ansiedad mediante la validación constante. Necesitan que tú reacciones, que te defiendas, que expliques. Cuando no lo haces, el circuito se rompe. No reciben la señal que esperaban. Y esa ausencia de reacción los enfrenta a una pregunta que prefieren no hacerse. ¿Por qué necesito tanto que los demás me respondan para sentirme seguro? Epicteto lo formuló con una claridad brutal. Decía que el ser humano no sufre por los eventos, sino por las opiniones que forma sobre ellos. Cuando guardas silencio ante una provocación, estás eligiendo no fabricar una historia de sufrimiento. Los demás interpretan ese silencio como amenaza porque ellos no pueden hacer lo mismo. Tu capacidad de no reaccionar les recuerda, con una elocuencia que ninguna palabra alcanzaría, su propia falta de control interior. Existe además una dimensión social del silencio que Epicteto comprendía perfectamente. Las conversaciones humanas funcionan como intercambios de deuda emocional. Yo hablo, tú respondes. El equilibrio se mantiene. Cuando alguien rompe ese ciclo, cuando decide no participar en el drama, en la queja, en el chisme, el grupo lo percibe como una traición. No porque haga daño, sino porque su sola presencia silenciosa señala que existía una alternativa que todos eligieron ignorar. En las disertaciones recogidas por Arriano, Epicteto insistía en que el sabio habla cuando es necesario y calla cuando no lo es. No como estrategia de manipulación, sino como resultado de una disciplina interior real. El silencio del que ha trabajado su carácter no es frío ni hostil, es simplemente completo. No necesita completarse con la aprobación ajena. Y precisamente esa completitud,
esa autosuficiencia visible, resulta profundamente incómoda para quien vive en permanente déficit de validación externa. Hay un tipo de silencio que Epicteto distinguía del simple mutismo. No es el silencio del resentimiento, ni el de quien no tiene nada que decir. Es el silencio del que ha considerado sus palabras y ha decidido que ninguna es necesaria en este momento. Esa distinción es fundamental. Uno nace del miedo, el otro de la solidez. Y la gente lo percibe, aunque no sepa nombrarlo. El segundo tipo les incomoda precisamente porque reconocen en él una libertad que ellos no tienen. Epicteto advertía también sobre los llamados juegos de rol social, que hoy llamaríamos máscaras. La mayoría de personas construye una identidad basada en cómo los demás la perciben. Cuando tú te niegas a participar en esa construcción colectiva, cuando no confirmas ni niegas la imagen que proyectan, les quitas el suelo bajo los pies. Tu silencio no los juzga, pero ellos lo interpretan como juicio, porque en el fondo son ellos quienes se están juzgando a sí mismos continuamente. Para aplicar esto hoy, el primer paso es distinguir entre el silencio reactivo y el silencio elegido. El reactivo es el que surge del miedo a equivocarse, a ser juzgado. El elegido nace de haber evaluado la situación y concluido que tus palabras no añadirían valor real. Durante una semana entera, antes de responder en cualquier conversación importante, espera 5 segundos completos. No como técnica de manipulación, sino para notar si tu respuesta viene del juicio claro o de la ansiedad. El segundo ejercicio práctico viene directamente de los ejercicios espirituales que Epicteto prescribía. Cada noche, antes de dormir, examina cuántas palabras pronunciaste hoy que no eran necesarias. Sin culpa, con curiosidad. ¿Cuántas veces hablaste para llenar el silencio incómodo? ¿Cuántas para obtener aprobación? ¿Cuántas para defenderte de algo de lo que nadie realmente te había atacado? Ese inventario honesto, practicado con constancia, transforma la relación que tienes con tu propia voz. El tercer paso es el más difícil. Cuando alguien te provoque, cuando espere tu reacción, cuando el silencio empiece a pesar en la sala, aguanta. No con arrogancia, con serenidad. Observa lo que ocurre. Observa cómo la otra persona llena ese vacío. ¿Qué dice? ¿Cómo escala o se retira? Estás aprendiendo más sobre ella en esos 30 segundos de silencio que en horas de conversación. Y ella, sin saberlo, está aprendiendo que no puede controlarte a través de sus palabras. Cuenta la tradición que un día un estudiante llegó a la escuela de Epicteto en Nicópolis para desafiarlo públicamente con una serie de paradojas filosóficas elaboradas para hacerle quedar en ridículo ante los demás. Epicteto escuchó cada argumento sin interrumpirle. Cuando el joven terminó, satisfecho de su actuación, Epicteto simplemente le preguntó: ¿viniste a aprender o a ganar? El silencio que siguió a esa pregunta duró mucho más que cualquier respuesta posible. El joven se sentó y no volvió a hablar en toda la jornada. Hay una anécdota menos conocida que ilustra el poder del silencio sostenido. Un funcionario romano visitó la escuela de Epicteto con la intención de reportarle a las autoridades. Pasó un día entero escuchando las lecciones. Al atardecer, en lugar de escribir su informe, pidió ser admitido como estudiante. No fueron las palabras de Epicteto las que lo transformaron. Fue la coherencia absoluta entre lo que decía y cómo vivía. Ese silencio entre palabra y acción
es el más poderoso de todos. Al principio de este vídeo prometí mostrarte por qué el silencio es la forma más elevada de poder personal. Ahora lo entiendes. No incomoda porque sea agresivo, sino porque es libre. Epicteto enseñaba que nadie puede perturbarte sin tu consentimiento. Cuando guardas un silencio elegido, le estás diciendo al mundo que no necesitas su aprobación para estar completo. Esa completitud es exactamente lo que más perturba a quienes todavía la buscan fuera de sí mismos.